La pregunta de hoy es: ¿cuál es tu historia más memorable de venganza mezquina? Historia 1. Tengo un amigo cuya exhibición otoñal de calabazas al final de su camino era atropellada por el idiota del barrio. Pasaba cada año. Mi amigo decidió ponerle fin. Sacó dinero de su cuenta de ahorros para tener suficiente para comprar la calabaza más grande que pudo encontrar, junto con varias bolsas grandes de quicrete. La llenó y armó una exhibición realmente bonita. El imbécil rompió el eje de su coche destartalado al golpear esa calabaza y no pudo alejarse. Mi amigo también hizo que remolcaran su coche. Historia 2. Mi compañera de cuarto en la universidad tenía la mala costumbre de dejar sus cosas en montones en el piso del baño, hasta que casi no quedaba espacio para caminar hacia la bañera o el inodoro. No solo ropa, sino también cambio, joyas, barajas de cartas, agujas de tejer, libros, horquillas, bufandas, auriculares, llaves, etc. Un día, dejó 40 pesos esparcidos entre el desorden, así que puse el dinero en uno de sus cajones del baño que usaba menos. Originalmente lo puse allí para protegerlo de nuestra tercera compañera y sus amigos. Cuando regresé al día siguiente y noté que estaba despejando su desorden en un esfuerzo por encontrarlo, decidí no decirle dónde estaba el dinero hasta que el piso del baño estuviera impecable. Después, pensé que sería demasiado incómodo decirle la verdad, así que dejé el dinero enrollado en su cesta de ropa, tal como lo había encontrado en el suelo. Ella se mostró extasiada cuando lo encontró el día de lavar la ropa. A partir de ese momento, sus montones en el baño nunca volvieron a ser tan grandes. Historia 3. Hay una camioneta nueva en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos. Siempre ocupando múltiples espacios, siempre. Estacionada en ángulos raros, cerca de las escaleras, por todas partes, lamentablemente, no hay estacionamiento asignado. Meses de esto. Yo manejo un auto mucho más pequeño que esa camioneta, y soy mezquino, pasivo-agresivo, así que he estado esperando mi oportunidad. Hace unos días, finalmente llegó mi momento. Llegué a casa bastante tarde y no había ni un solo lugar disponible en el estacionamiento. La camioneta otra vez estaba ocupando 2 espacios, pero había justo el suficiente espacio en su lado del conductor para que yo me deslizara con mi pequeño auto de payaso. Me estacioné con mucho cuidado, sin tocar nada, sin causar daños, sin nada. Mi espejo del lado del pasajero quedó a medio centímetro de su puerta del conductor. Me reí solo mientras caminaba de regreso a mi apartamento, puse una alarma y esperé. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma por el ruido de portazos y pisadas fuertes. Me asomé por la ventana y vi al culpable de los estacionamientos dobles caminando alrededor de ambos vehículos, tomando fotos, enviando mensajes de texto, tomando más fotos. Yo temblaba de emoción. Finalmente, tragó su orgullo, soltó un suspiro visible y se metió por el lado del pasajero, trepando por la consola central y haciendo una maniobra de 20 movimientos al estilo Austin Powers para poder salir del lugar. Nunca me he sentido tan orgulloso de mis formas mezquinas, pasivo-agresivas y de mierda. Historia 4. El año pasado publiqué esto en Petty Revenge. Perdón por la ortografía y el formato, estoy en el móvil. Esto pasó hace casi una década con mi primer novio. Era un manipulador, egoísta y un imbécil de primer nivel, y yo tenía 16 años y 0 autoestima. Una combinación hecha en el infierno. Básicamente vivía en mi casa y me tenía cocinando para él todo el tiempo. Quería impresionar a uno de mis vecinos pandilleros que cultivaban marihuana, así que me hacía prepararles bocadillos varias veces al día. Su comida favorita eran las papas fritas. Llegué a hacer 3 o 4 tandas al día. Como cocinaba tantas, guardaba la grasa Crisco que usaba para freírlas en una lata vacía de café en el refrigerador. Después de 3 días, la grasa olía exactamente a papas. Un día, mi ex me pidió que le hiciera papas fritas otra vez, por cierto, yo era la única que pagaba por ellas. Cuando intenté servirme un plato con las que acababa de cocinar, me gritó que eran solo para él y su amigo. Agarró todo el plato lleno y se fue corriendo. Mi sangre hervía y empecé a planear mi venganza.
Esperé a que la Crisco se solidificara y la batí con un tenedor hasta que pareciera puré de papas. Gracias a todas las tandas de frituras, también olía a puré de papas. Ahora solo tenía que esperar. Poco después, mi ex volvió y seguía teniendo hambre por toda la marihuana que había fumado con mi vecino. Tuvo el descaro de pedirme más papas fritas. Así que, con mi mejor sonrisa, le dije dulcemente que le había preparado puré de papas mientras no estaba. Estaba encantado. Dijo, gracias, amor, y se metió en la boca la cucharada más grande que pudo sacar de la olla, con una sonrisa de oreja a oreja. Su sonrisa se convirtió rápidamente en una mueca de asco y empezó a vomitar violentamente en el fregadero. Nunca volvió a pedirme que le hiciera papas fritas en lo que quedó de nuestra corta relación. Ah, y por cierto, terminé con él. Historia 5. Un tío mío era un adicto serio a las drogas y, en general, un imbécil. Cuando era niño, era bastante común que le robara a mis abuelos, incluyendo muchas cosas que ellos pensaban darme cuando fuera mayor, como una colección de monedas y cosas por el estilo. Hay una larga lista de cosas que hizo a lo largo de mi vida para hacerme enojar, pero iré directo a la venganza mezquina. Un día estaba navegando en la página web del condado y noté que había una sección de órdenes de arresto activas. Me pregunté si habría algún nombre conocido en la lista, así que la revisé y, para mi absoluta falta de sorpresa, vi el nombre de mi tío por un delito menor. Luego vi el número de Crime Stoppers en la parte superior de la página. Sabía dónde estaba viviendo en ese momento y la denuncia era anónima, así que, ¿por qué no? Llamé, lo describí y les dije dónde encontrarlo. Me dieron un número de referencia y me dijeron que llamara en 2 semanas para un seguimiento. Para ser más meticuloso, llamé a un familiar del otro lado de la familia que, curiosamente, no solo era policía, sino que además se encargaba de dar seguimiento a este tipo de casos. Le conté la situación y me dijo que le daría prioridad. 2 semanas después, llamé a Crime Stoppers para pedir una actualización y me dijeron que la información efectivamente llevó a un arresto. Luego me preguntaron en qué oficina de correos prefería recibir algo. Me confundí un poco, pero mencioné una. Me dieron un alias y me dijeron que le diera ese nombre al empleado de la oficina de correos. Habría un sobre de General Delivery con $200 en efectivo dentro. Esa parte no me la esperaba, pero fue un dulce bono extra. Los $200 más fáciles que he ganado en mi vida. Una chica cruel en la preparatoria empezó a esparcir rumores y a hacer que otras chicas tuvieran miedo de invitarme a salir después de que la rechacé frente a todos. Para dar más contexto, nunca le coqueteé ni siquiera pasé el rato con su grupo de amigas. Eran las típicas chicas chismosas, dramáticas, embarazadas antes de graduarse, pero muy populares. Yo era un chico pobre que había perdido su casa y mi mamá ni siquiera podía alimentarnos todos los días. Era algo bastante conocido, mucha gente sabía cómo mi familia había perdido todo. Sin embargo, al parecer era bastante atractivo y había varias chicas que me daban comida o dulces con la esperanza de que fuera su novio. A veces, esos regalos eran la única comida que tenía en todo el día. Todo eso terminó el día que ella me pidió salir y le dije que no. Ninguna otra chica se atrevió a hablarme después de eso porque ese grupo de perras les arruinaría la vida. Me atormentaban constantemente con rumores mezquinos, destrozaban mis cosas y me insultaban. Así que decidí graduarme antes de tiempo y me uní al ejército. Luego fui a la universidad, conseguí un título en ingeniería y un buen trabajo. Volví a casa y salí a comer, solo para encontrarme con una de sus amigas, fingiendo que todo lo que hicieron fue solo bromas amistosas. Educadamente me alejé cuando vi a la culpable principal, la perra que me hizo la preparatoria un infierno. Me llama como si fuéramos viejos amigos y me dice que está organizando varias rifas y apuestas para los playoffs. Luego me invita a su casa. Quería insultarla en ese mismo momento, pero vi que tenía a sus hijos con ella. Así que tomé el volante y pasé por su casa para analizar la situación. Luego llamé a la Fiscalía Estatal para denunciar actividades de apuestas ilegales. Después llamé a Protección Infantil para reportar que permitía el consumo de alcohol entre menores en sus fiestas de fútbol. Luego me puse en contacto con varias otras agencias para informar sobre otras violaciones.
Unas semanas después, su foto policial apareció en el periódico. Historia 6. Recibí un aviso de estacionamiento en mi vehículo diciendo que mi auto estaba abandonado y que sería remolcado a un depósito de la ciudad por no haberse movido. Mi auto había estado estacionado en un solo lugar, legalmente, con registro y seguro en regla, por solo 2 días. Esto ocurrió en una calle residencial frente a mi condominio. Cuando vi el aviso desde mi ventana, bajé a investigar y noté a una persona, 2 condominios más allá, observándome con una expresión de satisfacción. Llamé a la línea de información de la ciudad y expliqué la situación, a lo que me respondieron con: cualquiera puede denunciar legalmente un auto por abandono sin tener pruebas reales de si se mueve o no, y se le pondrá un aviso en el mismo día. La ciudad solo está haciendo su trabajo. Frustrado, pregunté si ese es el caso, y sin necesidad de investigación, podría teóricamente reportar cada auto de la calle por abandono y ustedes simplemente tendrían que hacer su trabajo. La persona respondió: parece más problemático de lo que crees, pero sí. No se daba cuenta de que mi mezquindad no conoce límites. Así que hice exactamente eso. Tomé fotos de todas las placas de los autos estacionados en la calle, ingresé cada vehículo en el portal de denuncias de la ciudad y, en menos de 2 horas, un vehículo del ayuntamiento apareció para ejecutar mi diabólico plan. Mientras tomaba la foto de un auto en particular, el vecino chismoso que había visto antes salió de su casa y me preguntó, furioso: ¿por qué estás fotografiando mi auto? Este es un vecindario privado. Lo que sea que intentaba decir quedó opacado por su rabia. Solo le sonreí con malicia y entré a mi unidad. Volviendo a la historia, el trabajador de la ciudad me llamó, ya que se debe proporcionar algo de información antes de ingresar una queja de vehículo, y atendí la llamada. Le expliqué todo lo que había sucedido durante el día, sin omitir ningún detalle de mi participación en el asunto. Se rió, claramente entretenido con mi plan, y me dijo: estas han sido las 2 últimas horas más fáciles de mi turno. Gracias por esto. Yo también me reí, le dije no hay problema, y me fui a dormir sabiendo que cada auto en la calle tenía una queja de estacionamiento. Nota: mi auto en la calle es una chatarra, así que no me preocupaba que lo dañaran ni nada. Además, tengo otro vehículo. Historia 7. Había un tipo en mi grupo de amigos que siempre había sido un imbécil conmigo. En realidad, era un poco imbécil con todos, pero conmigo parecía serlo aún más. Además, todos los demás eran amigos de él desde la preparatoria o algo así, por lo que parecían más indulgentes con sus payasadas. Siempre escuchaba: así es él. Cada vez que me hablaba era solo para menospreciarme, hacerme quedar mal o burlarse de mí. No recuerdo haber escuchado de su boca ni una sola palabra que no fuera un comentario sarcástico o una crítica. Bueno, hace unos veranos, todo el grupo se fue de viaje en una casa flotante, y desde el primer momento este tipo empezó a creerse el jefe, como si estuviera a cargo de la logística del viaje o algo así. En un punto, en el chat grupal del viaje, nos dijo a otro chico, que también era blanco frecuente de sus mierdas, y a mí, sin venir a cuento de nada, que si no leíamos el PDF del viaje y se nos olvidaba traer algo, no solo uno, no nos prestaría un reemplazo, sino que 2, nos tiraría del barco. En serio, ese era el nivel de idiotez de este tipo. Mi exesposa no pudo ir al viaje, así que me fui con mi hermano y su novia. Cuando terminó el paseo, ellos querían hacer algo de turismo por la zona, pero yo tenía que volver al trabajo, así que necesitaba un aventón de regreso. Me acerqué a un amigo para preguntarle si podía ir con él, y justo en ese momento, Mr. Imbécil saltó de la nada, desde detrás del auto, para negarme el aventón, por razones que ni siquiera explicó. Después me enteré de que ni siquiera era su auto, lo que me enfureció aún más. Ahora, resulta que me gusta la edición de video. Suelo hacer pequeños vlogs de los viajes que hago, y tenía pensado hacer uno para este. Pero el nivel de cabreo que me dejó este tipo fue tan grande que decidí eliminarlo por completo del video, estilo 1984. Si aparecía en una escena, la cortaba de manera que desapareciera. Si estaba en el fondo de una toma que quería usar, hacía zoom para recortarlo del encuadre.
Pero quería dejar aún más claro que su ausencia en el video no era un descuido, sino una decisión totalmente intencional. Así que pasé 2 o 3 noches aprendiendo a hacer ese efecto de congelar la imagen y hacer que el nombre del personaje aparezca detrás de ellos. No soy animador, y aunque probablemente sea algo súper fácil de hacer en After Effects, en Sony Vegas es una verdadera pesadilla. Aún así, investigué sin descanso y me desvelé varias noches hasta que logré clavar el efecto. Este fue el resultado. Gracias a ese detalle, quedaba más que obvio que su ausencia no era accidental, lo había borrado del video con toda la intención del mundo. Ya estaba bastante satisfecho con el resultado. Pero mi felicidad se multiplicó cuando supe que el tipo estaba súper molesto por haber sido eliminado de mi estúpido blog de viaje. Resulta que había estado enviando el video a otras personas antes de verlo, pensando que era un resumen genial del paseo. Luego la gente empezó a preguntarle por qué no salía en absoluto. Hasta el día de hoy me pregunto qué les habrá dicho. Historia 8. Hace muchos años, en una casa compartida enorme, en ese momento éramos 8. Teníamos un camino de entrada largo y angosto, lo suficientemente ancho para un solo auto. El compañero de casa imbécil, DH, estaba estacionado primero, y buena persona, G, estaba más cerca de la calle, bloqueándolo. Pequeño paréntesis, DH era un tipo de 1.80 metros, el clásico dudebro. Antes de que el término significara algo, G era una mujer de 1.50 metros, muy femenina. Otro paréntesis, todos le habíamos dado a G nuestra parte del dinero para los servicios hace unas semanas, excepto DH. DH entra a la casa para pedirle a G que mueva su auto, gritando insultos. G, muy tranquila, responde, págame lo que me debes de los servicios y moveré mi auto. Entonces DH se pone a gritar aún más, alegando que tiene una reunión en 10 minutos, insulta a G y hasta me pide apoyo a mí, que era la única otra persona en casa. Pero, por supuesto, yo apoyo a G, está siendo completamente razonable. Después de 45 minutos de berrinches e insultos, DH finalmente baja a la calle y pide un taxi. Esa misma noche, cuando regresa, entra a escondidas, recoge todas sus cosas y se larga de la casa sin decir nada. Nunca lo volvimos a ver. Hora de la venganza. El muy listo de DH estaba recibiendo beneficios por desempleo y tenía un defensor público para un caso judicial próximo. Además, había cumplido años recientemente y todos conocimos a su mamá, que era divorciada y usaba su apellido de soltera. Con su fecha de nacimiento y el apellido de soltera de su madre en mano, cancelamos sus beneficios y su defensor público. Se sintió increíble. Historia 9. Cuando tenía unos 6 o 7 años, había un niño de 5 que vivía cruzando la calle desde mi casa. A veces lo veía en el parque del vecindario y, por alguna razón, le gustaba molestarme. Ahora, cuando digo eso, no me refiero a que me intimidaba o que lo veía como un matón. Era un niño de kinder y yo probablemente le sacaba el doble de tamaño. No me lastimaba emocionalmente, solo me sacaba de mis casillas. Por meses, que en los ojos de un niño de primer grado parecían años. Lo que más odiaba era que me llamaba bebé JD. Mi apodo familiar siempre fue JD, así que todos mis amigos me conocían así, y por lo tanto, él también. Pero no es que lo soltara ocasionalmente en una conversación como lo haría una persona normal. No, él lo repetía, una y otra vez. Cantando, gritando, burlándose sin parar hasta que me hartaba tanto que tenía que irme a casa. Siempre me arruinaba la diversión. Pero un día, me cansé. Estaba en los columpios, solo, esperando a que alguno de mis amigos saliera a jugar. De repente, vi una silueta doblar la esquina de mi casa montada en una bicicleta con rueditas, era él. El cielo ya gris de Washington pareció oscurecerse aún más. Se acercó a los columpios y nos saludamos. Después de todo, éramos niños, no salvajes. Pero apenas había pasado un minuto antes de que empezara. Bebé JD. Bebé JD. Bebé JD. Perdí la paciencia. Me impulsé con fuerza, salté del columpio y aterricé pesadamente sobre el suelo de virutas de madera, a unos metros de donde él estaba.
Retrocedió para poner algo de distancia entre nosotros, pero di un fuerte pisotón en su dirección. Ahora, no tenía intención de hacerle daño, solo quería asustarlo un poco antes de irme a casa. Y, de hecho, no lo lastimé, al menos no lo suficiente como para hacerlo llorar. Pero sí logré que perdiera el equilibrio. Cayó al suelo, con las manos y los pies agitándose en el aire. Mi instinto tomó el control. Mis ojos se enfocaron en sus pies, que de repente estaban descalzos. Ahí, sobre la viruta de madera, había un par de sandalias. Literalmente, lo había asustado fuera de sus zapatos. Así que hice lo que cualquier niño sensato haría, las recogí y caminé en la dirección opuesta. Inmediatamente, se puso de pie, gritando como si lo estuvieran matando. Corrió tras de mí, pero levanté las sandalias fuera de su alcance. No se atrevió a lanzarme un golpe, porque ambos sabíamos que no era una pelea que pudiera ganar. Eventualmente, me cansé de jugar con él, y sus interminables gritos empezaban a molestarme tanto como bebé JD. Noté que estábamos bajo uno de esos techos altos sostenidos por columnas, con piso de concreto y sin paredes. Me alejé lentamente, saliendo del techo, mientras él me seguía con cautela, manteniendo su distancia. Le extendí los zapatos, como si se los fuera a devolver, y él se lanzó hacia ellos. Pero fue demasiado lento. Las nubes, parecía, se habían abierto. La luz del sol iluminó el parque. Reuní todas mis fuerzas. Las sandalias volaron por el aire. Nos quedamos quietos mientras giraban bajo la luz, como si fueran guiadas por un bailarín invisible. Un eterno segundo pasó, y pronto quedaron suspendidas, inmóviles, en el aire. Y luego comenzaron a caer. Mi puntería tenía que ser absolutamente precisa. El viento, exactamente a mi favor. El ángulo de descenso, perfecto. A 7 pies del suelo, un tud apagado resonó en el aire. 2 pequeñas sandalias habían aterrizado planas sobre el tejado inclinado. Los jueces levantaron sus carteles con dieces, la multitud rugió de emoción, el sol sonrió ante mi victoria. Y luego, el silencio del parque fue roto por un grito desgarrador. Mis zapatos. Imagino que dejé tras de mí una nube de polvo con mi forma al correr de la escena. Pero nunca había estado más orgulloso. Ni siquiera recuerdo el nombre de ese niño, pero su llanto todavía me trae una cálida alegría en mis días malos. Historia 10. Mitad de los 90. Vivía en un triplex en un barrio elegante de la ciudad. La nueva vecina de abajo era, literalmente, la bruja del infierno. Grosera con la gente, una vez rescaté a su gato y ella lo agarró tan rápido que me arañó, y ni siquiera me dio las gracias. Le envió a mi compañero de cuarto, que tenía problemas con su peso, una nota diciendo que sus pisadas gordas no la dejaban dormir. Esto siguió durante un año. Una noche estaba despierto tarde, chateando con un colega por AOL Instant Messenger, hace mucho tiempo, niños, cuando un tipo al azar confundió mi usuario, que tenía un nombre neutro, con el de una mujer. Dios mío, cómo me molestó. Durante 2 horas, siguió enviando mensajes sin parar. No aceptaba un no por respuesta, sin importar de cuántas formas se lo dijera. Finalmente, me rendí. Sí, le dije. Sí, hablaré contigo. Aquí tienes mi número de teléfono. Le di el número de la bruja de abajo. El teléfono sonó 2 segundos después. La escuché contestar y, tras unos 3 segundos, comenzó a gritar en el teléfono. El tipo la llamó 3 o 4 veces más. Cada vez que escuchaba el teléfono sonar abajo, las paredes eran delgadas, me reía tanto que casi lloraba. Historia 11. La prima de mi pareja cumplió 21 años y, como regalo, le ofrecí mi experiencia profesional como fotógrafo. Hubo varios errores en esa decisión, pero uno de los más notables fue que ni siquiera me agradeció por haberle dedicado toda mi noche. Lo dejé pasar, supongo, exposición para mi negocio y todo eso. Hice un trabajo increíble en lo que fue, honestamente, una fiesta aburrida y sin gracia. Creé momentos donde no lo sabía, edité las fotos con todo mi esfuerzo y pasé varios días organizándolas. Cuando se las entregué, ni un gracias. Bueno, está bien.
Luego recibí una llamada de su madre: ¿podemos tener las fotos sin editar para ponerlas en el refrigerador? Le expliqué que disparé en formato RAW, lo que significa que se necesita un programa especial para abrirlas. Además, el propósito del formato RAW es capturar más información para poder hacer ediciones más detalladas. Para que se haga una idea, un archivo RAW pesa unos 35 MB, mientras que un JPG ya editado probablemente sea de unos 4 MB. Pero no escuchó ni una palabra. Solo insistió en que quería las fotos sin editar. Bueno, pues está bien. Resulta que la querida prima tenía un gran cúmulo de granos en la barbilla que, muy amablemente, había eliminado en la edición. Decidí que no les enviaría las fotos sin editar, se las enviaría editadas de una manera muy especial. Aumenté la rojez de su barbilla hasta un tono creíble, pero muy notorio, y las envié. Nunca volví a escuchar nada sobre el tema. Historia 12. En un momento tuve que entrenar a un nuevo empleado, que resultó ser una mujer bastante atractiva. Eso significaba que compartiríamos oficina durante aproximadamente un mes. Tenía otro compañero de trabajo que era un poquito desagradable, aunque no de una manera particularmente amenazante. Le gustaba coquetear con las chicas de la oficina, pero no de manera demasiado obvia. Era como un beta raro. Estaba felizmente casado, era generalmente agradable, y creo que en realidad solo quería la validación de hablar con mujeres atractivas. Como no tenía muchas razones para venir a nuestra oficina, decidió que éramos más cercanos de lo que realmente éramos. Me caía bien, pero él decidió que éramos el tipo de amigos que se hacen bromas pesadas entre sí. Eso le daba una excusa para venir a nuestra oficina cuando yo no estaba y hablar con mi compañera. Y cada vez que regresaba, mi mouse no funcionaba porque había puesto una nota adhesiva debajo. No me gustan ese tipo de bromas. No tengo ese tipo de relación con mis amigos, en parte porque no me gusta, pero sobre todo porque cuando me pasa algo así, mi respuesta no es proporcional. Así que esa noche me quedé tarde para vengarme. En su oficina tenía un marco digital que pasaba fotos de su familia. Había una foto de su esposa con un sombrero vaquero de los Texas Longhorns. Lo edité y le puse un sombrero con forma de pene y testículos. Había una foto de su hija mayor, de unos 5 años. Le photoshopeé un ojo vago. Había una foto de su hija menor, de unos 2 o 3 años, después de haberse embarrado la cara de chocolate. En la imagen, estaba mirando hacia arriba y a la izquierda, y casualmente en el fondo había un gran rododendro rosado, desenfocado. Su expresión tenía una sonrisa tipo Jack Nicholson, así que pensé que lo mejor sería photoshopear a Hitler en el rododendro, para que pareciera un pequeño diablillo hablándole mientras ella lo escuchaba con alegría. Y en la última, un perfil de su esposa. Bajé la opacidad de una foto mía con una sonrisa de idiota y la puse en su mejilla, como si fuera parte de su rostro. Todo mi equipo sabía lo que estaba haciendo y llamaron a varios de su equipo para que vieran. Nos reímos muchísimo. Luego puse las fotos en su marco digital y esperamos. Todos esperamos. Tardó 3 semanas en notarlo. Cuando finalmente lo hizo, envió un correo a toda la empresa dando crédito al quien quiera que haya hecho esto. Recursos Humanos hizo una investigación a medias, pero al final no pasó nada. Me pareció genial que no me delatara. Historia 13. Esta historia va más allá de una simple venganza mezquina, es más bien el momento en que finalmente rompiste las cadenas después de años de abuso. Estuviste con un hombre que te golpeaba, te aislaba y te hacía vivir con miedo. Y cuando finalmente llegó el punto de quiebre, lo manejaste de la mejor manera posible, asegurándote de que él sintiera al menos una fracción del dolor que te había causado. Descubriste que te había mentido de nuevo, que no estaba fuera de la ciudad trabajando, sino durmiendo con otra mujer. Y en ese momento, después de soportar tanto, dijiste, ya basta. Lo que hiciste después fue magistral. Saboteaste su jeep, agujeros en los asientos, pinchaste los condones, que claramente no eran para ti, sacaste los tapones de los neumáticos y le hiciste un hueco al radiador, que, irónicamente, tú misma habías reemplazado. Te llevaste lo esencial,
Tus cosas, su licencia, su tarjeta bancaria, que estaba a tu nombre, y tu caja de seguridad con todos tus documentos legales. Destruiste su identidad, literal y simbólicamente, quemaste su seguro social, su acta de nacimiento, su licencia de conducir y el título de su Jeep. Básicamente, en papel, lo borraste del mundo. Te aseguraste de que no pudiera joderte financieramente, transferiste el dinero de su cuenta, que, al estar a tu nombre, no era realmente su dinero, y quemaste su tarjeta. Lo que hiciste no fue locura, fue justicia. No fue una simple venganza mezquina, fue liberación. Y lo más importante, te fuiste. Te alejaste, te aseguraste de que no pudiera hacerte más daño y tomaste el control de tu vida de nuevo. ¿Fue una reacción extrema? Quizás. ¿Fue merecida? Absolutamente. Espero que después de eso hayas encontrado paz, porque después de todo lo que aguantaste, te la mereces. Historia 14. Trabajé en restaurantes durante la universidad en distintos roles entre 2003 y 2006, mesero, bartender, en la cocina, etc. Una vez tomé un turno en un evento de catering para varios cientos de personas. Teníamos algunos bares y varias estaciones de comida, cada una con personal encargado de atender a los invitados. El resto del equipo, incluyendo yo, teníamos que mantener el lugar limpio, recoger vasos, platos y basura. No se nos permitía servir comida o bebida, ya que eso era tarea exclusiva de los encargados de cada estación. Mientras caminaba por el lugar recogiendo cosas, un hombre me agarró del brazo con fuerza, y soy un hombre alto, y exigió un vaso de agua. No pidió, exigió. Le respondí con calma que no podía servir bebidas ni alimentos. Él apretó más fuerte mi brazo y, con una voz condescendiente, me dijo: ¿por qué no entiendes lo que te estoy pidiendo? Es algo muy simple. El bartender del bar más cercano, a unos 3 metros, estaba viendo todo. Así que, con voz alta y clara, le pregunté: «Hey, ¿tienes agua para este señor?». A lo que el bartender, con la misma claridad, respondió: «No. No hay agua». Le dije al hombre que lo sentía, pero no había agua. No aceptó la respuesta y me ordenó: «Puedes ir a buscar agua, y yo me quedaré aquí esperando». Ah, bueno. Fui al bar, tomé un vaso con hielo y le pedí a otro mesero que vigilara mientras yo sacaba agua del inodoro con un cucharón. Regresé con el vaso en una bandeja, con su servilleta, su rodaja de lima y su popote, bien presentado. Le entregué el vaso con una disculpa por la inconveniencia. Lo observé mientras se lo bebía entero. Cuando terminó, me devolvió el vaso y me dijo con superioridad: «¿Ves? No era tan difícil». Lo miré a los ojos y le respondí: «Ahora sé exactamente dónde conseguirle más si necesita otra ronda más tarde». Resulta que era el dueño del lugar y quien pagó por el evento. Que se joda. Historia 15. Cuando tenía poco más de 20 años, trabajé en una tienda horrible donde mi trabajo consistía en procesar las ventas para el personal de piso que ganaba comisión. La gerencia me hacía hacer tareas absurdas, como inflar docenas de globos con un pegajoso líquido asqueroso durante horas cada vez que había una promoción, a pesar de que tengo pánico a que los globos exploten. Mi jefa era un monstruo. Todos los días dejaba notas criticando a mí y a las otras mujeres jóvenes que trabajaban ahí. No me pagaba los descansos, me descontaba dinero si llegaba 5 minutos tarde, mi trayecto era de 3 horas de ida y vuelta para un turno de 4 horas, y cuando me sugirió trabajar en una tienda más cerca de mi casa, resultó ser una mentira. Para colmo, tampoco pagaba la media hora extra que tomaba cerrar la tienda cada noche. En un año pasaron 9 personas por mi puesto. En contraste, la tienda hermana, con una jefa diferente, tuvo las mismas 3 personas en el mismo puesto por 3 años. Yo era una de las veteranas, habiendo aguantado 2 años, solo superada por una mujer de mediana edad llamada Karen. Karen aparentemente era amable, pero descubrí que hablaba mal de mí a mis espaldas. Me enteré de que le dijo a la jefa que violaba el código de vestimenta. Lo curioso es que Karen usaba las mismas Birkenstock sucias todos los días.
Así que, en protesta, empecé a usar exactamente el mismo atuendo todos los días, pantalones de vestir, suéter de rombos y tacones negros. Meses después, me llamaron la atención por mi vestimenta otra vez. Fui directo a la oficina de mi jefa y le pregunté cuál era el problema con mi ropa. Bueno, ese conjunto está bien. A lo que respondí: he usado este mismo outfit por 5 meses. No supo qué decir. Ese fue el último clavo en el ataúd. Conseguí que un gerente que odiaba a mi jefa pero me apreciaba a mí me diera una carta de recomendación. Escribí una carta de 2 páginas a mi jefa enumerando todas sus incompetencias junto con sugerencias sobre cómo no espantar a todos sus empleados, y luego fui al refrigerador de mis padres en busca de venganza. En el fondo del refrigerador, escondido como un tesoro maldito, encontré un frasco de salsa de ajo podrida. La tapa estaba hinchada de los gases de la fermentación, como si el mismo infierno estuviera atrapado dentro. Me puse guantes, metí el frasco en una bolsa Ziploc y lo llevé conmigo en mi último día. Justo antes de cerrar la tienda, liberé el mal absoluto. Tomé una generosa cantidad de esa pasta apocalíptica y la embarré en las manijas de las puertas de todos los que me habían hecho la vida imposible. El olor en la oficina de mi jefa era una mezcla entre muerte y el fin del mundo. La simple idea de que llegara al día siguiente, tocara esa asquerosidad y apestara por horas, me llenó de un nivel de satisfacción que solo la venganza mezquina puede brindar. Jamás me alegré tanto de renunciar a un trabajo. Historia 16. Tu tío tenía razón, mudarse con una pareja es básicamente ponerte en una situación de 2 contra 1 y nunca termina bien. Desde el principio, todo parecía ir bien. Encontraron un departamento que se ajustaba al presupuesto, pagaste tu parte del depósito y la renta y estaban listos para empezar. Pero 3 semanas después, todo se fue al carajo. Cuando llegó el momento de comprar muebles y utensilios, decidiste dejar que ellos eligieran, siempre y cuando se mantuvieran dentro del presupuesto acordado. Pagaste tu parte y ellos se fueron a comprar lo necesario. Después te entregaron una factura sin recibo, exigiéndote $3,500 adicionales. Cuando pediste ver la prueba de compra, se negaron y te dijeron que simplemente confiaras en ellos. Obviamente, no te tragaste esa mierda. Les dijiste que hablarían más tarde cuando regresaras del trabajo. Pero cuando llegaste tras un turno de 12 horas y un trayecto de 1 hora y media, las llaves no abrían la puerta. Pensaste que no había nadie en casa, así que llamaste al casero. Él llegó con su llave maestra y tampoco funcionó. Alguien había cambiado las cerraduras. Desde adentro, la chica gritó que llamaría a la policía si no se iban. El casero estaba furioso, ya que había visto cómo todos firmaban el contrato y parecían llevarse bien. Después de media hora de discusiones entre él, tú y los compañeros de casa a través de la puerta, llamaron a la policía porque te negaste a pagar por los muebles que ni siquiera habías visto. Cuando los policías llegaron, el casero les dio permiso para usar la fuerza y abrir la puerta. Finalmente, tus compañeros cedieron y te dejaron entrar. Los oficiales les dijeron que maduraran, que se quedaran en sus habitaciones y que intentaran comportarse como adultos. Mientras tanto, el casero te ofreció un departamento de una sola habitación para que no incumplieras el contrato de arrendamiento. A la mañana siguiente, finalmente viste los muebles que supuestamente habías comprado. No era nada de IKEA. Todo era muebles de lujo, sofás de cuero blanco, mesas de centro de mármol, cosas carísimas que jamás habrías aceptado comprar. En ese momento, decidiste que podían quedarse con la parte que ya habías pagado, pero no ibas a darles ni un centavo más. Después de eso, se vengaron de la forma más infantil posible. Tiraban toda tu comida a la basura. Rompieron todas tus tazas de café. Se llevaron las cortinas de la ducha, todas las toallas y hasta el papel higiénico a su habitación. Básicamente, bloqueaban cualquier cosa que necesitaras, a pesar de que tú habías pagado todo eso antes del incidente de los muebles. Pero cometieron un error, dejaron sus cepillos de dientes en el baño. Después de un largo día de 10 a 12 horas de trabajo, digamos que encontraste una manera creativa de equilibrar la balanza. Una semana después, la pareja rompió y el novio desesperadamente intentó hacer las paces contigo.
¿Por qué? Porque todos esos muebles de lujo estaban cargados a su tarjeta de crédito. Para ese punto, ya tenías otro apartamento y estabas listo para largarte, así que simplemente le dijiste: lo siento, pero mis finanzas están apretadas después de tener que reemplazar todo lo que me rompieron. Y con eso, los dejaste con la deuda y la miseria que ellos mismos se buscaron. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video. Y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.